En su Vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno expuso que la relación entre ambos personajes representaba la tensión entre razón y locura que constituye siempre la unidad de la vida. Años más tarde, esta tesis reapareció en Del sentimiento trágico de la vida, presentando la vida como permanente paradoja. Para Unamuno, el conocimiento racional no puede dar cuenta de lo vital, pues la vida es agonía, lucha entre el intelecto y el sentimiento. Según él, el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas. Unamuno, que había perdido desde la juventud la fe católica, consideraba que la muerte es definitiva, pero creía a la vez que la creencia en algún tipo de sobrevivencia es necesaria para que los hombres puedan vivir. El anhelo de Dios y de la inmortalidad personal es irrenunciable, aunque científico-racionalmente el individuo no pueda sostenerlo. La fe así entendida es una afirmación del creyente y no un presunto conocimiento. La razón no puede negar sus derechos a la fe, pero tampoco esta a aquella. El hombre filosofa, precisamente, porque necesita justificarse a sí mismo en este conflicto que él mismo es, como tensión entre lo individual y lo colectivo, entre el espíritu y el intelecto, entre lo racional y lo emocional. Unamuno, al abordar estas temáticas, elaboró un poderoso vitalismo y anticipó el existencialismo. Para él, la realidad primaria con que el filósofo se encuentra es la de sí mismo, como voluntad de no morir. Esta voluntad es la secreta raíz del más inconfesable anhelo humano, el apetito de divinidad. Las ideas de Unamuno no solo se expresaron en sus ensayos filosóficos, sino también en el resto de su obra escrita. Unamuno, bajo la influencia de Kierkegaard y Schopenhauer, había también rechazado el racionalismo y, en general, la tendencia de sustituir realidades vitales por otras meramente conceptuales. La perspectiva racional quiere fijar, pero la vital renuncia a lo permanente y unívoco. Desde este punto de vista, una cosa cualquiera es nada menos que un repertorio de posibilidades. Pero, en tanto esas posibilidades lo son para alguien, la sustancialidad de las cosas se funda en la de la persona humana, que es siempre un ente de carne y hueso y no una hueca abstracción. Porque de abstracciones, Unamuno no quería saber nada. Unamuno sigue siendo evidentemente recordado como figura, recordado como personaje. Quienes le leen otra vez encuentran un estilo bronco pero sorprendentemente moderno. Otros escritores tienen más la fecha de caducidad. Unamuno, que escribía de una manera abrupta, de una manera no pulida, en cierta forma algo parecido a lo que hace Baroja en novela, sigue siendo, sin embargo, leído hoy como mucho más moderno que otros autores contemporáneos que pasaban por mejores estilistas. En las novelas, Unamuno introduce conceptos interesantes. La novela Niebla, bueno, él no las llamaba novelas, sino nivolas, para marcar su diferencia respecto al resto de los novelistas. En alguna novela suya, como Niebla, salen por primera vez algo que luego se ha convertido en relativamente habitual y que aparece en obras de Pirandello, etcétera. Salen los propios personajes hablando con el autor, ¿no? En Niebla el personaje va a enfrentarse con su autor y, bueno, trata de matarle. Él tenía muchos elementos originales, algunos de sus historias además siguen siendo reflexiones, por ejemplo, sobre el tema religioso, que está constantemente en el fondo, ¿no? La religión, él hubiera querido creer porque eso le habría venido bien para asegurar su inmortalidad, pero no termina de poder creer y eso lo desgarra. Hay un cuento suyo, San Manuel Bueno Mártir, sobre la vida de un cura que ha perdido la fe, pero que sigue haciendo de cura porque quiere ayudar a los demás, que es extraordinariamente bonito y que verdaderamente es un logro literario de primer orden. Y muchos de sus poemas también tienen esta categoría. Pero sobre todo, yo creo que lo que sigue,
quedando de Unamuno es su propia figura, la fuerza de su figura, lo inclasificable, esa especie de entereza que tuvo. Y yo creo que en el momento de más entereza, el momento más característico, fue cuando en plena guerra civil, 3 meses antes de morir, en la Universidad de Salamanca, en un acto tumultuoso donde estaban todos los falangistas, donde estaba Millán Astray, donde estaba Carmen Polo de Franco, en un acto, digamos, en que era prudente cualquier cosa, estaba habiendo fusilamientos la misma mañana en la ciudad, y era prudente cualquier cosa menos alzar la voz contra los vencedores. Él se levantó para soltar un discurso defendiendo la inteligencia, defendiendo la razón contra la fuerza y diciéndole en su propia cara: podéis vencer pero no convencer. Ese momento, ya final de su vida, 3 meses después murió, demuestra que en Unamuno no solo era todo fachada y prosopopeya, sino que también había una entereza y una grandeza de ánimo reales. Hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día traeremos otro filósofo y esperamos contar con usted.